La clase pasada, chiquillos, comenzamos a ver esta nueva unidad que tenía que ver con la electrostática, la electricidad, etc. Los primeros conceptos que estuvimos revisando tenían relación a las cargas negativas, cargas positivas, ¿cierto? Cuando un átomo, ¿se acuerdan que había el catión y el anión? Que era cuando uno perdía electrones y cuando ganaba electrones, es decir, cuando quedaba como cargado entre comillas positivo, ya que pierde electrones, o sea, perdón, ya que pierde electrones, y cuando queda cargado negativo es porque gana electrones, ¿ya? De hecho, dentro de lo que vamos a ver hoy día, que es los circuitos, la carga eléctrica que se considera es el electrón, ¿ya? La carga negativa. No vamos a hablar todavía de los protones y de los neutrones en este tema de los circuitos, porque la transferencia de cargas que existen dentro de estos circuitos son electrones. Y eso lo tienen que tener así súper clarito. Porque, claro, puede ser que ¿cómo se dice? En la prueba existe un distractor y yo en vez de colocarle, no sé, ¿qué es un circuito? Y les coloque así como un conjunto de elementos que está conectado entre sí, por donde circula la corriente positiva, pongámosle, o la corriente en forma de, no sé, de neutrón. No sé si me entienden el pequeñito detalle que no es menor en realidad, ya que los electrones ahora van a ser parte de este circuito. ¿Ya? Aquí principalmente vamos a hablar de electrones, electrones que salen, electrones que producen energía, que viajan, que se devuelven, etc. ¿Ya? Entonces, como les estaba diciendo, un circuito eléctrico, chiquillos, nada más que tiene que ver con distintos elementos conectados entre sí que hacen que pueda circular la corriente. ¿Ya? Obviamente estos elementos al estar conectados necesitan tener características específicas. ¿Ya? Y el principal que debe tener características específicas es el elemento conductor. ¿Ya? Porque si hicieron esa guía que les puse ahí en el Classroom, se darán cuenta que hay materiales, hay materiales que son conductores de la electricidad y materiales que son aislantes de la electricidad. ¿Ya? Por ejemplo, el cobre, el metal en sí, ya sea la plata, el oro, son conductores de electricidad. Pero, por ejemplo, el plástico, la madera, no son conductores de electricidad, son aislantes, sobre todo el plástico. Otro conductor que no es un objeto en sí es el agua. ¿Ya? Por ejemplo, por eso es tan peligroso, no sé, abrir el refrigerador con los pies pelados, porque dentro del refrigerador, recuerden que como hay altas temperaturas, se da esta sudoración, ¿cierto? Y pueden caer gotitas al suelo y las pisamos. Y se genera, de esto, aunque no lo creo, un circuito, porque claro, la electricidad que era del refrigerador pasó al agua, ¿cierto? Y del agua, yo al tocar el agua, ¿cierto? Se me pasa a mí al cuerpo, ¿sí? Entonces, como les digo, importante el elemento conductor, ¿por qué? Porque es el que me va a permitir transferir, ¿cierto?, estos electrones. ¿Ya? Como les digo, siempre tiene que ser un material conductor, no un aislante. ¿Ya? Dentro de este circuito encontramos otras tres cosas súper importantes. Primero, claro, es la ampolleta, y no siempre va a ser ampolleta, eso hay que tenerlo claro. Yo lo puse como ejemplo, pero al final, en este caso, en esta posición, iría aquel objeto que desea cumplir una función. Por ejemplo, aquí podemos poner en vez de una ampolleta esa hélice del ventilador, que también funciona a partir de un circuito eléctrico. ¿Sí? Entonces, claro, si yo conecto esto, aquí se prende la ampolleta, se supone que se prende, ¿cierto? Y, por ejemplo, si está mismo conectado igual, la hélice va a dar vuelta igual. ¿Ya? Aquí hablamos de ampolleta porque es como el ejemplo más común, ¿cierto? El que más se utiliza, el más sencillo. ¿Ya? Que en realidad es el medio, ¿ya? Es la finalidad del circuito, en este caso. Tenemos el generador de energía, que es una de las partes más importantes, si no la más importante, ¿ya? Que en este caso pueden ser las pilas o las baterías, ¿sí?
Y eso va a depender de lo que yo quiera hacer funcionar, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer funcionar esas ampolletas chiquititas típicas de circuito eléctrico, no necesito una batería, o sea, puedo utilizar una pila de esas pequeñas, ¿cierto? Pero por ejemplo, si yo quisiera prender las ampolletas esas tradicionales que uno coloca en las casas, ¿cierto? Lo más probable es que necesite una batería que tenga más volt y más resistencia, ¿ya? Otra cosa importante también, que el generador de energía no solamente, chiquillos, tiene que ver con la pila y la batería. Por ejemplo, se han hecho varios experimentos en donde se utiliza un limón para generar energía. ¿Un limón? Un limón, sí, un limón. Y en ese limón, chiquillos, lo que ocurre es que transmite un pH, que en este caso es la acidez, ¿cierto? Y que eso es lo que causa cierta reacción en el caso de los electrones, ¿ya? Solamente ocurre con las frutas ácidas, y en este caso podría ser el limón o una naranja, ¿ya? De hecho, bueno, estamos viendo esto algo parecido con quinto básico, y con ello estamos haciendo ese experimento, así que si a alguno le resulta, porque en realidad es difícil, pero no imposible, si a alguno le resulta lo vamos a grabar y se lo puedo mostrar, para que vean que sí es posible, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos también el interruptor, que en este caso es importante, aunque no lo crean, porque es, de hecho, por él pasa la energía, o sea, si el interruptor está encendido, ¿cierto?, o está abierto, digamos, corta el paso de energía y la energía no vuelve, ¿cierto?, al inicio, ¿ya? Por ejemplo, acá, la energía va así, los electrones van viajando, llega la ampolleta, prende la ampolleta, la energía es la suficiente para que se prenda esta ampolleta, pero no se quedan todos los electrones aquí, sino que hay una cierta población que migra hacia el interruptor. Si el interruptor está abierto, obviamente hasta aquí no van a llegar los electrones y en este caso se devuelven y eso ocurre, ¿cierto? Eso produce, digamos, que la ampolleta se apague, ¿ya? Si el interruptor está cerrado, ¿sí?, lo más probable es que los electrones que venían viajando desde acá, ¿cierto?, la población que migró de acá, va a volver a llegar al generador, ¿sí? No es que solamente viajen cargas hacia la ampolleta y para que se prenda, sino que a partir viajan cargas hacia la ampolleta, pero de esas cargas, pongámosle el 100%, el 30% se va. Se queda el 70% y el otro 30% se va nuevamente al generador para poder seguir generando energía, ¿ya? Porque esa es la importancia, para seguir funcionando. Porque si no, la ampolleta se apaga. Porque va a llegar cierto momento en que la energía ya se va a acabar, por lo tanto tiene que seguir generándose. Por eso cuando las pilas no se echan a perder, no sirven, no funciona el circuito, por ejemplo, que está en el control. Por eso ya no sirve, por eso hay que cambiarlos, porque las pilas van perdiendo, digamos, este material químico que tienen en su interior, que tiene la capacidad de transformarse de energía química a energía eléctrica. Por eso hay que hacer la renovación, ¿ya? Acá tenemos, bueno, esto es más sencillo porque es con respecto a la representación en esquema, ¿ya? Por ejemplo, si yo les colocase así este ejemplo en la prueba, este circuito simple, está abierto, está cerrado. Claro, ahí ustedes tendrían que ver si está abierto o cerrado dependiendo ¿cómo se dice? La simbología, ¿ya? Por lo tanto, me voy a la parte del interruptor, que es el que me indica si está abierto o está cerrado, ¿ya? Y aquí veo. Por lo tanto, este circuito está abierto, ¿sí? Y acá, claro, lo que le explicaba recién del tema de cómo funciona o cómo pasa la corriente por un circuito, primero, obviamente, los electrones salen del generador, que en este caso es la pila o batería, etc., ¿sí? Se transportan hacia el medio, en este caso es la ampolleta, ¿cierto? Gran parte queda acá, pero hay parte de esos electrones que no se quedan aquí establecidos, sino que empiezan a viajar, ¿sí? Y se dan la vuelta completa hasta que llegan al interruptor, y dependiendo si el interruptor está abierto o está cerrado, van a seguir o se van a estancar. Porque el interruptor es importante porque permite o interrumpe el paso de esos mismos electrones, ¿ya? Y finalmente, como les decía, estos pocos electrones viajan nuevamente y se devuelven al generador para volver a salir, y esto es un ciclo, ¿ya? Que comienza acá y termina acá, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de un circuito eléctrico?
hacer funcionar un objeto a partir de conexiones, ¿sí? Como les decía, tenemos dos tipos de circuitos, abierto y cerrado, ¿sí? El abierto obviamente es cuando está abierto el interruptor no está funcionando, ¿cierto? Y en este caso, obviamente existe una interrupción de la carga, porque si está abierto no permite el paso normal de los electrones, por lo tanto quedan hasta ahí, o se devuelven o se liberan, ¿ya? Cuando digo que, le puse acá, hay diferencia de potencial pero no de corriente, la diferencia de potencial, chiquillos, siempre se va a dar con respecto al generador de energía, siempre, ¿ya? Eso tiene que ver con la cantidad de energía que sale. Si hay una pila, va a haber diferencia de potencial. ¿Por qué no hay corriente? Porque el circuito está abierto, ¿sí? Versus acá el circuito cerrado, que sí hay diferencia de potencial, al igual que el anterior, y en este caso ahora sí hay corriente. ¿Por qué? Obviamente el circuito está cerrado y la corriente avanza con tranquilidad, ¿ya? Esto es lo primero que vamos a empezar a ver, porque después nos corresponde ver los tipos de circuito mixto, paralelo, que lo más probable es que lo veamos en la próxima clase, ¿ya? ¿Existe alguna duda, chiquillos, sobre esto? Ya. Acá yo les... Díganme. ¿Qué tipo de energía sale del generador? Eléctrica. No, pero sale energía positiva o negativa. Ah, ya. Negativa. Pero claro, yo les puse aquí positivo y negativo solamente porque por el tema de la pila, que tiene las dos cargas para conectar. ¿Se puede poner más de un interruptor? Sí. De hecho, esta guía que les voy a pasar ahora, usted tiene que observar la imagen y decir si el circuito funciona o no. ¿En base a qué? En base a estas tres cosas, recuerden. ¿Ya? La voy a ir entregando. Por ejemplo, a ver, déjenme saber la mía. Fijémonos en el primero. Y de hecho no es necesario que haya, interruptor. ¿Ya? Con esto terminamos. Fíjense en la ampolleta. La ampolleta abajo tiene dos terminales de conexión. ¿Qué pasa si no está conectado a un terminal de conexión? Que me refiero a que son las dos cositas a los lados. ¿Se podrá? Porque si se fijan acá, siempre está conectado en sus dos partes, sus dos terminales. ¿Se podrá hacer funcionar el primero? ¿Qué creen ustedes? ¿No? Exactamente. Ahí está la explicación del porqué. Y así tienen que ir mirando la otra. Por ejemplo, hay una que la ampolleta no está. Hay otros que están conectados a un solo lugar y puede que funcione una sola ampolleta, ¿ya? Y así las van viendo. Esta guía, también como la anterior, le voy a asignar décimas, ¿ya? ¿Cuánto a la anterior le asigné como 1, no? Que era muy fácil, era regalada. Esta chiquilla va a tener 5 décimas. Voy a habilitar hoy día en Classroom hasta el viernes una carpeta para que la puedan subir. Los que quieren, obviamente, o sea, no es obligación, ¿ya? Eso es.